Dios les bendiga, y el día de hoy estaremos meditando bajo el tema el arrepentimiento. Señor Jesús, abre nuestro entendimiento en esta hora, Señor, para comprender las grandezas de tu gloria. Señor, que cada persona que escucha este devocional sea abriendo su corazón para poder meditar en tu palabra, Señor, y recibir ese consejo que necesitamos cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Marcos, el capítulo 1, el verso 14 y el verso 15, dice la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El hombre debe reconocer que necesita la salvación y debe haber un arrepentimiento genuino para que el perdón de Dios se efectúe en nosotros. Este tema es bastante importante porque debe nacer de lo más profundo de nuestro corazón. Entre otras palabras, el arrepentimiento puede definirse como ese dolor profundo que hay en nuestro corazón por haberle fallado a un Dios tan grande. Pero podemos arrepentirnos cuando escuchamos la palabra, porque en la Biblia dice y habla acerca de esa fe que debemos tener, y la fe es la que provoca el arrepentimiento, porque podemos mediante la fe creer lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando empezamos a tener fe en lo que leemos, en lo que escuchamos, entonces podemos creer que todo lo que se habla de Dios es verdad y empezamos a confrontarnos con la palabra que es nuestro espejo, y entonces podemos ver cuántos errores hemos cometido delante de la presencia de Dios. Permítame contarle que en la ley el pecado era castigado con juicio, pues la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy sabemos que gracias a la obra perfecta y hermosa de redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora lo único que debemos hacer es reconocer que hemos fallado. Es decir, humillarnos ante su presencia y reconocer nuestra naturaleza, nuestra condición, de que hemos pecado y le hemos ofendido. Cuando nos acercamos a Él arrepentidos con un arrepentimiento genuino y saber que Él nos justificó con su sangre preciosa, con su sacrificio que hizo en la cruz, nos justificó, entonces puede venir paz a nuestro corazón. La palabra del Señor dice: justificados pues por la fe, es decir, por el creer, es que somos justificados para tener paz para con Dios. Pero ¿de cuál fe nos habla aquí en la palabra del Señor? Pues la fe nos habla de esa fe en creer que Él fue manifestado en carne, como lo expresa Primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16, el cual dice que Dios fue manifestado en carne y que en esa condición de carne vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Pues el hombre se había perdido por sus pecados, y ahora Dios venía a encontrar esa comunión con Él. Y entregó su vida por usted y por mí. Es decir, esa manifestación en carne la ofreció en ofrenda por todos nuestros pecados. Porque la palabra dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y fue ahí en la obra redentora, en el Calvario, donde se obtuvo la más grande obra de salvación, la más grande victoria para la humanidad. En esa cruz Dios hizo lo que era imposible para hacer ahora lo posible en nosotros. Pues a través del cuerpo de su manifestación, cuando lo ofrendó, lo hizo por el pago de nuestros errores, de nuestros pecados. Por eso, si usted hoy puede reconocer que Dios es el único que le puede salvar, es el único que lo puede justificar, es el único que puede lavarlo con su sangre preciosa de todo pecado, si usted lo hace, yo le aseguro que si usted abre el corazón a Jesucristo, hay perdón para usted. La palabra en Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 20 dice: si alguno abre su corazón, es decir, que si tú abres esa oportunidad de poder creer, entonces Dios entrará a tu corazón.
y se quedará contigo. Muchas personas al escuchar esto dicen, pero solamente con abrir el corazón a Dios, claro que sí, porque no importa la gravedad del pecado, no importa la cantidad de ellos, cuántos pecados ocultos que quizás tengamos que no podamos hacer memoria de ellos, pero te estoy hablando del Dios misericordioso, del Dios amoroso, de aquel que en la cruz del Calvario murió por todos los pecados y Él no los puso de pronto por jerarquía, ni de pronto pecados más pequeños o pecados más grandes, sino que dijo que Él venía a quitar el pecado del mundo. Y si hoy aceptas en tu corazón, reconoces que has ofendido a Dios, entonces las puertas de los cielos se abren para nosotros y vendrá la gracia de Jesucristo sobre nosotros y habrá un perdón que traerá paz a nuestra alma. Por eso lo más difícil lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Ahora lo mínimo que nosotros debemos hacer es reconocer que hemos pecado, porque esto es fácil, porque lo difícil Él ya lo hizo en la cruz. Pues lo posible para el hombre es venir a oír la palabra, creer que Él murió por nosotros a fin de justificarnos y de redimirnos. Y por eso hoy estás escuchando la palabra, porque mediante la palabra puedes activar esa fe en Dios y posteriormente postrarte ante Él con un corazón contrito y humillado y permitir que Dios entre a su vida. El arrepentimiento, querido amigo y querido hermano, es un peldaño necesario en la dispensación en la cual nos encontramos. Un espacio necesario para alcanzar misericordia. Porque la gracia es ese don inmerecido de Dios, es decir, Dios nos regala la salvación a cambio de que nos volvamos a Él, a cambio de que reconozcamos que hemos fallado. Y entonces Dios tiene de nosotros misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es que Él detuvo ese castigo por nuestros errores y no nos dio lo que merecíamos, sino que nos regaló la salvación. Es decir, la gracia de Dios está sobre nosotros. Porque todo lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, nosotros debíamos haberlo sufrido. Pero Él, por su inmenso amor, tomó todos nuestros pecados y los llevó a la cruz del Calvario, para que usted y yo hiciéramos lo más fácil, que es reconocer y estimar esa obra redentora que hizo nuestro Señor. Por eso Jesús inicia su ministerio predicando de esa manera. Él dice: el tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, es decir, estamos a un paso de una gran decisión. ¿Qué me puede revivir de esa condición de pecado, de esa separación espiritual con Dios? Pues ahora está cerca esa posibilidad. Por eso hoy el reino de Dios está tan cerca, que está ahí, contigo, en este momento que me escuchas, esperando que un pecador se arrepienta. Con tantos problemas que hay en el día a día, a pesar de la maldad del hombre, a pesar de la injusticia, a pesar de las muchas guerras, a pesar de que sigue habiendo maldad, hechicería, depravaciones, violaciones, fornicaciones, a pesar de que hay abominación ante el Señor. Pero déjame decirte algo, que Dios no ha cerrado la puerta de la gracia. Porque aunque las personas digan que lo que dice la palabra es mentira, ¿y dónde está el Dios que ustedes predican? ¿Dónde está el Dios que va a venir por esta iglesia? ¿Dónde está ese Dios que predican hace tantos años que Él viene? Permítame decirle algo, que Él es paciente para que todos sean salvos y salgan del juicio del pecado que es la muerte espiritual, es decir, de la condenación en el tormento eterno. Por eso hoy podemos hallar misericordia delante de su presencia. Pero vemos personas hoy en día que mencionan: ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? Si yo no mato, yo no robo, yo soy buen padre, yo soy buena gente, dicen algunos. Yo ayudo a los demás, yo tengo principios, yo soy de una muy buena familia, yo tengo una posición social, yo soy abogado, yo soy contador, yo soy médico, yo soy... Bueno, ¿qué tantas profesiones pueden haber? Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios, el capítulo 20, el verso 9 dice: ¿quién puede decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Eclesiastés, el capítulo 7, 20 dice:
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que por más buenas obras que hagamos, no podemos justificarnos. Por más buenas obras que hagamos, no podemos alcanzar la salvación por obras. Pues nuestra condición pecaminosa solo Cristo la puede lavar y sacarnos de la muerte espiritual en la cual está el hombre. Ninguno puede justificarse. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Por eso hoy te invito a que reconozcamos que hemos fallado delante de la presencia de Dios, para que ese ser misericordioso, para que ese Dios soberano, ese único Dios lleno de amor, ese único Dios lleno de justicia, pueda transformar nuestra vida. El cual dice, mire lo que dice el Señor a esta hora, el cual dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados. También es el mismo que dice, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El diablo ha venido para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el mismo que hoy nos dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y dice su palabra también, y si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera, escucha este versículo que es la Biblia concentrada en este versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy alguien tiene que decir, yo estaba perdido, pero Cristo me encontró. Estaba muerto, pero Cristo me dio vida, y vida en abundancia. Todos los que estamos en el camino de la salvación, todos los que hacemos parte de su iglesia, hoy podemos decir que fuimos protagonistas de ese momento en el cual creímos y tomamos la decisión de arrepentirnos, porque por fe creímos en el acto sublime en la cruz del Calvario y caímos a sus pies reconociendo que somos pecadores, y Él nos levantó con su mano gloriosa y entonces nos puso en lugares celestiales, y además de eso lavó nuestras vestiduras, y hoy podemos decir que somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso todos los que escucharon al varón de Dios inspirado por el Espíritu Santo en aquel momento, allá en Hechos el capítulo 2, desde el verso 36 al 38, tuvieron que reconocer que habían fallado. El arrepentirse es esa decisión radical que hay en nuestra vida. Pues allá desde el verso 36, Pedro diciéndole a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Cristo y Señor. Y entonces ellos, compungidos de corazón, dice la palabra, le pregunta a ellos, varones hermanos, ¿qué haré? Y escuche lo que dice Pedro, y hago énfasis en una palabra, arrepentíos, arrepentíos. ¿Por qué? Porque han fallado delante de la presencia de Dios. Y posteriormente viene el bautismo en el cual hay perdón de pecado, invocando ese nombre precioso que es sobre todo nombre. Dios estableció la predicación del Evangelio para que nosotros podamos entender de que debemos ser perdonados y salvos, porque por el oír viene la fe, y entonces cuando tenemos fe y hemos escuchado la palabra, entonces podemos decidir si arrepentirnos o no, porque ya conocemos en qué hemos fallado. Pero el arrepentirse, más que es un acto, quiero decirle en esta hora que es indispensable para que haya perdón, pues la palabra dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hay que tener un arrepentimiento sincero, y cuando hay un arrepentimiento sincero, cuando hay un arrepentimiento genuino de corazón, entonces se cumple lo que dice allá en Corintios el capítulo 5, el verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguno tuvo el valor de arrepentirse, bautizarse y perseverar, es decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora todo lo que había en el pasado pasa al olvido y somos nuevos en Cristo. Las maledicencias, la mentira, el adulterio, la fornicación,
todo lo que hacía daño para tener esa comunión espiritual con Dios, ahora Él la deja atrás. Los hombres no se van a perder por los pecados que han cometido, sino por no tomar la decisión de arrepentirse. Porque cuando nos arrepentimos, Dios trae sobre nosotros la obra que hizo en la cruz del Calvario y nos lava con su sangre y nos limpia de todo pecado. Cuando el hombre se arrepiente, lo conduce hacia el bautismo, el perdón. Por eso es necesario el arrepentimiento. Tan indispensable reconocer que hemos fallado a Dios. Y en esta hora yo quiero decirte de parte de nuestro Señor Jesús que vale la pena decidirnos, que vale la pena tomar un nuevo camino. La palabra del Señor dice: yo he puesto delante de vosotros el camino del mal y el camino del bien. Tú escoges por dónde irás. Pero mire lo que hace este sabio Dios, este Dios tan amoroso, este Dios tan misericordioso. Dice: pero te aconsejo que vayas por el camino de bien. Así que en esta hora yo también podría decir y tomar esas palabras. Mi consejo en esta hora es que busques de Dios. Mi consejo en esta hora es que pienses si todo lo que has vivido vale la pena para el día del juicio, porque está establecido para todo hombre una vez que parta de este mundo, viene el juicio de condenación y salvación. ¿Vale la pena descuidar una salvación tan grande por lo efímero del mundo? Te dejo esa pregunta. Dios te bendiga y tenga misericordia de ti. Y a ti, querido hermano que me escuchas, sigue perseverando, sigue adelante, esfuérzate y sé valiente, que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios te bendiga.